Necesitamos operar ahora, o perderás al bebé, dijo el médico. Llamé a mi madre, desesperada. Mamá, ayúdame. No tengo dinero para la cirugía. Ella rió, indiferente. Prefiero gastar ese dinero en un viaje. Mi hermana se burló. Tal vez sea mejor que ese bebé no nazca. Corté los lazos. Años después, fueron ellas quienes suplicaron. Por favor, te necesitamos. Yo solo sonreí. ¿Aún recuerdan aquel viaje? Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Elena Vargas, y esta es la historia de cómo transformé mi dolor en el arma perfecta para mi venganza. Durante años, fui el pilar de mi familia, manteniendo a mi madre Carmen y a mi hermana Lucía. Después de la muerte de mi padre, asumí una responsabilidad que no debía ser mía. Mientras trabajaba incansablemente como consultora financiera, mi madre derrochaba dinero en compras y viajes, y mi hermana se hundía en proyectos artísticos sin futuro. Creía que lo hacía por amor. Pero el amor no es un camino de un solo sentido. La primera grieta en esa ilusión llegó cuando descubrí que estaba embarazada. Diego, mi novio, era un hombre sencillo, trabajador, y ya hacíamos planes para formar una familia. Cuando le conté a mi madre y a mi hermana sobre el bebé, no recibí alegría. Solo preocupación y frialdad. ¿Y qué va a pasar con nosotras?, preguntó mi madre, con el ceño fruncido, como si la noticia fuera un problema más que una bendición. Lucía apenas susurró un felicidades sin entusiasmo. Su expresión era casi de fastidio, como si mi embarazo fuera una carga para ella. No les importaba mi felicidad, solo la posibilidad de perder su fuente de sustento. Pero aún así, seguía ayudándolas. Porque aún creía en ellas. Porque aún pensaba que, en el fondo, me querían. Hasta la noche del accidente. Conducía de regreso a casa, pensando en el futuro de mi hijo, en cómo sería su risa, su voz llamándome mamá. Pero esos sueños se rompieron en 1000 pedazos cuando un camión fuera de control chocó contra mi auto. El sonido del impacto, el vidrio estrellándose, el dolor desgarrador que recorrió todo mi cuerpo. Mi único pensamiento antes de desmayarme fue, ¿el bebé está bien? Desperté en una ambulancia, con dolor en todo el cuerpo. Mi cabeza latía con fuerza, mi visión era borrosa, y sentía un peso insoportable en el pecho. Mi estado era crítico, pero lo peor aún estaba por venir. En el hospital, me informaron que mi embarazo estaba en riesgo. Necesitaba una cirugía urgente. Pero mi esperanza se convirtió en desesperación cuando el administrador del hospital me dio la sentencia. Y el costo excede tu cobertura de seguro. La diferencia será de 200.000 euros. Me quedé en silencio, aturdida. No tenía ese dinero. Mis ahorros habían sido drenados por los lujos de mi familia. Todo lo que gané, lo di por ellas, pensando que algún día, si lo necesitaba, ellas harían lo mismo por mí. Qué equivocada estaba. Sin opción, llamé a mi madre. Mi voz temblaba, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mamá, tuve un accidente. El bebé está en peligro. Necesito ayuda. Del otro lado de la línea, hubo un silencio. Un silencio que se sintió como una eternidad. O nosotras tenemos nuestras propias vidas que vivir, Elena. Si tuviera ese dinero, lo usaría para el viaje a Barcelona que tenemos reservado. Mi corazón se rompió en pedazos. No podía ser real. ¿Me estaba negando su ayuda? ¿Mi propia madre? Durante años la mantuve, pagué sus caprichos, sus lujos, y ahora que yo la necesitaba, simplemente me daba la espalda. Desesperada, intenté con Lucía. Su respuesta fue aún peor.
Apenas respondió con frialdad, como si le molestara mi llamada. ¿Por qué debería pagarte? ¿Qué pasó con todo el dinero que ganaste? Yo lo necesito para mi exposición fotográfica. Ya tengo todo planeado, no puedo cancelarlo por ti. Era como si cada sacrificio que hice por ellas hubiera sido borrado. Cada cuenta pagada, cada deuda saldada, cada sueño financiado, no significaban nada. Para ellas, solo era un recurso desechable. Un cajero automático que había dejado de funcionar. Cuando Diego tampoco respondió mis llamadas, la verdad final cayó sobre mí como una cuchilla helada. Estaba sola. En el momento más frágil de mi vida, me habían desechado como basura. Como si mi existencia no tuviera valor. La cirugía duró 8 horas. Cuando desperté, mi alma ya estaba destrozada. El bebé no sobrevivió. Perdí a mi hijo, mi fe y la última chispa de amor que tenía por esas personas. Me traicionaron. Pero no iba a olvidarlo. Ni a perdonarlo. Reconstruiría mi vida. Pero me aseguraría de que supieran exactamente lo que significa ser abandonado. El dolor de la pérdida me consumió durante semanas. Físicamente, me estaba recuperando, pero mi alma se había hecho pedazos. Cada noche revivía las llamadas ignoradas, las respuestas frías, el desprecio de mi propia familia. Los recuerdos volvían como puñaladas en la oscuridad, despertándome en la madrugada con el eco de sus voces negándome ayuda. Pero donde antes había desesperación, nació algo más fuerte, una furia calculada. No me conformaría con seguir adelante. Haría que Carmen y Lucía sintieran el mismo abandono que me hicieron sufrir. Haría que cada lágrima que derramé se convirtiera en una herida para ellas. Mi primera jugada fue desaparecer. Salí del hospital y corté todo contacto. Ni mensajes, ni llamadas. Se darían cuenta de que su fuente de dinero se había agotado. No tardaron mucho en empezar a buscarme. Primero, mensajes superficiales, palabras vacías que intentaban sonar afectuosas. Luego, llamadas cada vez más desesperadas. No respondí ninguna. Dejé que sintieran el peso de la incertidumbre, el mismo vacío que ellas dejaron en mí. Pero eso era solo el comienzo. Regresé a mi apartamento y comencé a reconstruir mi vida desde las cenizas que me dejaron. Vendí todos los muebles que ellas habían elegido para hacer el lugar más acogedor y usé el dinero para volver a levantarme. Saqué todo rastro de su influencia, cada cortina, cada cuadro que recordara su presencia. Me deshice de todo lo que me atara a ellas. Encontré un nuevo trabajo en una empresa rival de la que trabajaba antes y, con un plan claro en mente, comencé a actuar. Carmen y Lucía dependían de mí, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Durante años, hice todo por ellas, lo que las convirtió en personas incapaces de resolver problemas sin mi ayuda. Cuando las deudas empezaron a acumularse y se dieron cuenta de que no estaba ahí para cubrirlas, sus máscaras comenzaron a caer. La desesperación les llegó como una ola implacable, arrastrando su vida de lujos y falsas comodidades. Lucía apareció en mi apartamento una noche, golpeando la puerta como si el mundo se estuviera acabando. Golpe tras golpe, como si al hacer ruido pudiera obligarme a abrir. Elena, por el amor de Dios, tenemos que hablar. Mamá está desesperada. Desapareciste. Su voz temblaba, pero yo sabía que no era preocupación por mí. Era miedo de perder la comodidad que les proporcionaba, de ver su mundo derrumbarse. Abrí la puerta y la miré fijamente, viendo su expresión angustiada, que para mí parecía casi teatral. Sus ojos estaban hinchados, su cabello despeinado. Parecía más afectada por la pérdida del dinero que por cualquier preocupación genuina. ¿Desaparecí, Lucía? ¿O simplemente dejé de ser la solución a sus problemas? Mi voz era fría,
como una cuchilla que corta sin titubear. Intentó entrar, pero bloqueé el paso con mi cuerpo. No tenía derecho a cruzar esa puerta, no después de todo. Mamá se está volviendo loca. Las tarjetas de crédito fueron bloqueadas. El banco está cobrando el préstamo. ¿Qué demonios estás haciendo? Su voz subió de tono, casi histérica. Crucé los brazos y solté una risa seca. No me conmovía. No sentía nada. Les estoy enseñando lo que es ser abandonadas. ¿Cómo se siente, Lucía? Porque yo ya lo sé. Lo descubrí en el hospital, sola, después de perder a mi hijo. Lo supe cuando imploré ayuda y solo encontré desprecio. Se quedó pálida, sin palabras. Por primera vez, tal vez, sintió un atisbo del dolor que causaron. Por primera vez, tal vez, comprendió que yo ya no era la misma. No fue así. No entiendes. Lo entiendo perfectamente. Y ahora, Lucía, es tu turno de entender. Cerré la puerta en su cara, sin dudarlo, con la firmeza de quien ya no carga con cadenas. Pero eso todavía era poco. El verdadero golpe apenas comenzaba. Lucía intentó contactarme varias veces después de aquella noche. Me llamaba, enviaba mensajes e incluso apareció nuevamente en mi edificio. A veces dejaba notas en la puerta, otras veces esperaba fuera, como si con suficiente insistencia pudiera obligarme a atenderla. Pero yo no cedí. Sabía que cada llamada ignorada, cada mensaje sin respuesta, era un golpe que la hacía sentir lo que yo sentí aquella noche en el hospital, desesperanza absoluta. Ignoré todos sus intentos. Quería que sintiera lo que era suplicar por algo que nunca llegaría. Quería que entendiera lo que era gritar en el vacío y solo recibir indiferencia a cambio. Carmen, por otro lado, se mantuvo en silencio. Siempre fue demasiado orgullosa para rogar. Siempre había confiado en que de alguna manera, yo regresaría. Que su hija obediente volvería con la cabeza baja para solucionar sus problemas. Pero sabía que, sin mí, la casa empezaría a desmoronarse. Y esta vez, yo no estaba ahí para sostenerla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Descubrí que las tarjetas de crédito de Carmen habían sido bloqueadas por falta de pago. Las deudas comenzaron a acumularse. Las facturas impagas llegaban una tras otra, cada vez más amenazantes. La casa, que siempre había sido un templo de lujo y ostentación, empezó a perder su brillo. Las flores frescas ya no adornaban la entrada, los muebles ya no eran limpiados con el esmero de antes. El banco amenazaba con embargar el auto nuevo que había comprado meses atrás, contando con mi dinero para pagarlo. Las invitaciones a eventos sociales cesaron. Sin dinero, Carmen ya no era bien recibida en los círculos que tanto admiraba. Entonces, cometieron su primer error. Lucía consiguió mi nueva dirección y apareció sin avisar. Esta vez, no estaba suplicando. Estaba furiosa. Su orgullo herido era más fuerte que su vergüenza. No puedes simplemente desaparecer y dejarnos en la ruina. Y gritó, intentando empujar la puerta. Crucé los brazos y la miré fijamente, sin moverme un centímetro. Su desesperación se reflejaba en su respiración agitada, en la forma en que sus manos temblaban de rabia. Eso es exactamente lo que ustedes hicieron conmigo. La diferencia es que yo nunca esperé nada de ustedes, Lucía. Pero ustedes siempre esperaron todo de mí. Apretó los puños, temblando de rabia. Sus labios temblaron, pero no por el frío. Por primera vez, su mundo de cristal se estaba derrumbando, y no sabía cómo sostenerlo. ¿Quieres venganza, es eso? ¿Quieres vernos sufrir? Sonreí, pero en mis ojos solo había frialdad. Una frialdad que nació el día en que su indiferencia me condenó. Quiero que aprendan. El sufrimiento es solo la consecuencia.
Le cerré la puerta en la cara una vez más. Pero ahora sabían que no solo las estaba ignorando. Yo tenía el control. Ellas ya no dictaban las reglas. La segunda fase de mi plan involucraba algo que nadie esperaba, la empresa de la familia. Mi padre había dejado una pequeña cadena de supermercados y, aunque mi madre nunca mostró mucho interés en administrarla, de ahí provenía gran parte de sus ingresos. Y yo sabía exactamente cómo atacar ese punto débil. Me puse en contacto con uno de los principales proveedores y, discretamente, me ofrecí para comprar la deuda que la empresa tenía con ellos. Era una cantidad considerable, que mi madre siempre había logrado aplazar. Ahora, esa deuda era mía. Y podía exigir el pago inmediato. Podía ahogar su última fuente de dinero con una simple firma. Esa misma semana, Carmen recibió la notificación. Me llamó de inmediato. Por primera vez en su vida, su tono no era de superioridad. Era de miedo. ¿Qué has hecho, Elena? Su voz temblaba, pero intenté contener el placer que sentí al escuchar su desesperación. Solo tomé lo que es mío, mamá. Ahora soy tu acreedora. Y quiero que me pagues. ¿Que estás loca? Eso arruinará la empresa. Deberías haber pensado en eso antes de abandonarme en ese hospital. Se quedó en silencio. No había excusas, no había justificación que pudiera salvarla. Por primera vez, Carmen no tenía respuesta. Y eso era solo el comienzo. Carmen intentó negociar. Llamó repetidas veces, intentó concertar reuniones, envió mensajes que alternaban entre súplicas y amenazas. Cada día su tono cambiaba, un momento suplicante, al siguiente llena de rabia. Pero no me conmovió. Con cada llamada ignorada, con cada mensaje dejado en visto, la desesperación en su voz se hacía más evidente. Pero me mantuve intocable. Ahora, yo era la única persona que podía salvarlas, y no tenía la menor intención de hacerlo. No había compasión en mí, no después de lo que habían hecho. Cada segundo de angustia que sentían era apenas una fracción del dolor que yo había experimentado. Lucía, por su parte, desapareció. Tal vez estaba intentando encontrar otra forma de salir del problema o simplemente no soportaba enfrentar la verdad. Quizá esperaba que el tiempo resolviera todo, como siempre lo hizo cuando tenía mi apoyo. Pero mi madre, ella no podía huir. La empresa era su último refugio y, con la deuda ahora en mis manos, estaba acorralada. Fue entonces cuando, una tarde, Carmen apareció en mi oficina. No anunció su llegada. No pidió permiso. Simplemente entró, atravesando el lugar con la arrogancia de quien se niega a aceptar su nueva realidad. Como si aún tuviera algún tipo de autoridad sobre mí. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que lo entendía, este juego ya no era suyo. ¿Quieres destruirme? Su voz era firme, pero sus ojos delataban el pánico, la inseguridad de alguien que por primera vez en su vida se encontraba sin salida. Me recosté en la silla, cruzando los brazos con calma. No tenía prisa. Quería verla quebrarse. No, mamá. Quiero que entiendas lo que es ser desechada. Tal como tú lo hiciste conmigo. Quiero que sientas el vacío que dejaste en mí. Apretó los labios y jaló una silla, sentándose frente a mí. Por primera vez en su vida, parecía realmente vulnerable. Sus manos se entrelazaron en su regazo, apretando con fuerza, como si intentara sostener los pedazos de su dignidad rota. Me equivoqué, Elena. Lo sé. Pero no puedes borrar el pasado. No puedes arreglar nada con venganza. Solté una risa seca, sin emoción alguna. Te equivocas. Si puedo arreglar algo. Puedo asegurarme de que nunca más vuelvas a aprovecharte de nadie. Puedo hacerte sentir en carne propia lo que significa ser abandonada. Porque al final,
Mamá, tú me enseñaste que la gente solo vale lo que puede darte. Ahora, dime, ¿cuánto vales tú sin mí? Carmen respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para su último golpe. Su voz se volvió más suave, casi una súplica. ¿Y si vendo la empresa? Si consigo el dinero y te pago, ¿esto termina? La miré, analizando cada detalle de su expresión. Finalmente, había miedo en sus ojos. Finalmente, lo entendía. Había llegado al punto donde yo quería verla, completamente sometida. Hazlo entonces. Vende lo que queda del imperio de papá. Pero cuando ese cheque llegue a mis manos, ya no seré tu hija. Ya no tendrás mi nombre como garantía. Para el mundo, simplemente serás una mujer sin recursos y sin nadie a quien acudir. Cerró los ojos por un instante. En el fondo, ya sabía que me había perdido hace mucho tiempo. No había vuelta atrás. La semana siguiente, la empresa fue vendida a un grupo de inversionistas. Recibí el pago completo. Carmen, ahora sin su fortuna y sin su estatus social, tuvo que mudarse a un apartamento modesto en un barrio lejos del lujo que siempre conoció. La mujer que una vez vivió en cenas de gala y viajes costosos ahora debía aprender a sobrevivir con lo mínimo. Lucía aún intentaba levantarse, pero sin mi ayuda, su fracaso era inevitable. La burbuja en la que había vivido toda su vida se había reventado, y sin mí, no tenía la más mínima idea de cómo reconstruirse. Podría haber terminado ahí. Pero aún quedaba una última pieza en mi tablero. Carmen y Lucía finalmente estaban destruidas. Sin dinero, sin estatus, sin la comodidad que durante años dieron por sentada. Sin nadie que las rescatara, sin una red de seguridad para amortiguar su caída. Pero aún quedaba una deuda pendiente. Diego. El hombre que debería haber estado a mi lado cuando lo necesité, pero eligió el silencio. Eligió abandonarme. Eligió mirar hacia otro lado cuando yo más lo necesitaba. Investigué su vida en los meses en que estuve lejos. Mientras yo sufría, él siguió adelante. Se levantaba cada mañana sin el peso del remordimiento, sin que la culpa lo atormentara. Estaba comprometido con otra mujer, viviendo una vida tranquila, como si nunca me hubiera conocido. Como si yo no hubiera suplicado por su ayuda en aquel hospital. Como si mi dolor no hubiera significado nada para él. Eso no se quedaría así. Trabajaba en una empresa de inversiones y tenía un historial financiero impecable. Diego siempre se había jactado de ser un hombre meticuloso, de no dejar cabos sueltos. Pero nadie es perfecto. Después de algunas semanas de investigación y conexiones, descubrí que Diego había cometido un pequeño error. Realizó una transacción financiera ilícita para encubrir pérdidas de la empresa. Un detalle que podría parecer insignificante para algunos, pero que en el mundo corporativo significaba una destrucción total. Un error que, si salía a la luz, lo hundiría de manera irremediable. Con las pruebas en mis manos, concerté un encuentro. Él aceptó, quizás pensando que estaba allí para reconciliarnos. Tal vez creyó que aún quedaba algo de la mujer ingenua que él conoció. Nunca me conoció realmente. Nos encontramos en un café discreto. Diego sonrió al verme, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando percibió la frialdad en mi mirada. Su expresión cambió en cuestión de segundos, pasando de la seguridad a la incomodidad. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, intentando parecer preocupado, como si todavía pudiera fingir que le importaba. Me incliné sobre la mesa y deslicé un sobre hacia él. Frunció el ceño antes de abrirlo. El silencio que siguió fue delicioso. Su rostro palideció al ver los documentos. Sus manos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?». Su voz tembló, una sombra de pánico en sus ojos.
Que el final de tu carrera, respondí con calma. A menos que hagas exactamente lo que te diga. Tragó saliva. Estaba atrapado. Diego siempre confió en su propia inteligencia, en su habilidad para salir de cualquier problema. Pero ahora estaba a mi merced. Por primera vez, era él quien dependía de mí. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ahora llena de miedo. Su postura, antes arrogante, se encogió ligeramente, como si sintiera el peso del destino sobre sus hombros. Sonreí, sintiendo por primera vez en meses el sabor de la victoria. Quiero que lo pierdas todo. Así como yo lo perdí. Quiero que sientas el vértigo de no tener a dónde correr, de ver cómo todo lo que construiste se desmorona sin que puedas hacer nada. Sus ojos se oscurecieron. Sabía que no había escapatoria. Sabía que, sin importar cuánto intentara negociar, yo no cedería. Porque esta vez, yo tenía el control. Y en ese momento, supe que mi venganza estaba completa. Pero aún quedaba un último paso para cerrar esta historia de una vez por todas. Mi venganza estaba completa. Carmen y Lucía estaban en la ruina y solas, atrapadas en su propia arrogancia e incapaces de sobrevivir sin alguien que las mantuviera. Diego perdería su trabajo, su reputación y todo lo que había construido a costa de los demás. Pero, en el fondo, sabía que no se trataba solo de destruirlos. Se trataba de liberarme. Los últimos meses habían sido una guerra, una en la que entré sin piedad y de la que salí victoriosa. Pero ahora, mirando todo lo que había causado, me di cuenta de que mi mayor victoria no estaba en su caída, sino en el hecho de que finalmente era libre. Esa mañana, miré por la ventana de mi nuevo departamento. Pequeño, pero mío. Sin recuerdos del pasado. Sin las sombras de todo lo que me vi obligada a cargar. Tomé mi celular y vi varias llamadas perdidas. Carmen, Lucía, Diego. Ninguno de ellos merecía respuesta. En su lugar, respiré hondo y salí a caminar. La ciudad se veía diferente. Por primera vez en años, no cargaba el peso de nadie. El mundo era mío. Y esta vez, no dejaría que nadie me lo arrebatara.